Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Agora News en el Metaverso, un nuevo magazine. Estamos en ILV 400 de Altspace VR y también en directo en YouTube. Además, este programa se quedará en nuestro canal subido, por lo que aún estás a tiempo de compartir. Recuerda que puedes encontrar todos los programas en una lista de reproducción de YouTube. Venga, que también te lo dejo abajo en un enlace porque este es el 23º ya. ¿Cuánto llevamos, Y gracias a todos por acompañarnos cada semana. Como siempre, te traemos unas efemérides, un que viene con lo último, un análisis semanal en el que desgranamos temas de los más diversos y, por último, una entrevista. Te cuento un poco más de lo que tendremos hoy. En nuestras efemérides celebramos el cumpleaños de Leonardo DiCaprio. El angelino cumple hoy mismo 48 años y nosotros lo celebramos haciendo un repaso a su trayectoria, aunque reconozco, sí que es cierto, que yo de cine no controlo mucho, en el que importantes de vehículos clásicos de España, la Retroclásica, que se celebra en su 11ª edición, y el fútbol porque vuelve la Copa del Rey en la que vamos a poder disfrutar de los equipos más insospechados. Para nuestro análisis semanal celebramos los 153 años del Canal de Suez y te contamos algunas de las curiosidades de este enclave geopolítico tan importante y su gran peso en el comercio. Aunque no puedo prometer no hacer memes con el gran carguero que se quedó atravesado el año pasado. Bueno, y para nuestra entrevista no dejamos de lleno el mundo del motor, aunque no sé si motor tal y como lo conocemos hasta ahora, el típico de combustión de la retroclásica, sino el eléctrico para hablar de movilidad eléctrica con José Luis Portela, profesor en IE Business School. Venga, vamos con ello. Para efemérides, Leonardo DiCaprio está de celebración, 48 añazos para uno de los actores más importantes de las últimas décadas. DiCaprio empezaría en la publicidad hasta que dio el salto a la gran pantalla con Critters 3 en el año 91. Yo, desde luego, que no voy a descubrir al multigalardonado actor y que ha estado en películas de la talla de Romeo y Julieta, Titanic o El Aviador. Un BAFTA, dos Globos de Oro y un Oscar encumbran al prolífico actor y que hoy está de celebración por otro motivo, la llegada de sus 48 años. Eso sí, a quien no le gustaría que pasara el tiempo como pasa por DiCaprio, ¿verdad? Bueno, para el que viene, llega a Bilbao uno de los eventos automovilísticos más esperados del año, la Feria Retroclásica. Desde este mismo viernes, el domingo, de viernes al domingo, mejor dicho, podrás disfrutar en Bilbao, en el Bilbao Exhibition Center, de los coches de época más impresionantes. Según los datos del organizador, esta feria mueve alrededor de unas 35.000 personas que quieren disfrutar de los vehículos clásicos. La entrada de un solo día se puede adquirir por 10 euros y si quieres una entrada para todos los días del evento, pues tienen un precio de 24 euros. Bueno, cambiamos del motor al balón de fútbol y es que también este mismo fin de semana se celebra la primera ronda en la que aparecen los equipos de las principales categorías. Hablamos de la Copa del Rey. Recuerda que estos encuentros son a partido único y en casa del conjunto que esté en categoría inferior. Vaya un sábado y un domingo precioso de fútbol que se nos presenta, aunque algunos tienen ya puestos algunos ojos en el Mundial. Para nuestro análisis semanal, pues te voy a contar sobre el Canal de Suez. ¿Por qué? Porque se cumplen nada más y nada menos que 153 años de la inauguración de este mismo canal. Para conmemorarlo, te traemos algunas de sus curiosidades y estudiamos por qué es tan importante. Bueno, el Canal de Suez es el punto de separación entre África y Asia y permite unir el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Sus 190 kilómetros ayudan a que el transporte marítimo sea mucho más fácil y rápido entre los países asiáticos y los europeos. Para tratar un poco, aunque sea brevemente, su importancia, debemos remontarnos al año pasado, cuando un carguero de 400 metros de eslora quedó varado en el estrecho paso, impidiendo que durante semanas se produjeran los intercambios. Estos intercambios, por cierto, suponen el 12% del comercio mundial, según los datos de Business Insider. Este mismo canal ha sido escenario de numerosos conflictos por y para su control. Normal, ¿no? Según los datos de también Business Insider, pasan cada día el 30% de los buques portacontenedores del tráfico mundial. El canal cumplirá el 17 de noviembre 153 años y se ha convertido en uno de los enclaves geopolíticos más importantes del mundo. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Vamos con la entrevista? Venga, vamos con ella. Bueno, José Luis Portela es profesor en IE Business School. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, muy bien. Aquí andamos. Esto no te pilla por sorpresa, ¿no? Ni mucho menos. Ya sabes lo que es ponerte delante de unas cámaras. Pues sí, la verdad es que es un placer poder hacerlo y poder transmitir y de una forma independiente contarle a la gente lo que sucede en el mundo real. Fíjate que había temas y cuando hablábamos de hacer esta posible entrevista, muchos que tocar. Hemos elegido quizás uno
muy a la orden del día, pero muy escabroso, ¿no? Que es la movilidad eléctrica. Claro, no es que sea escabroso, es que estamos tocando el mayor. Date cuenta que después de Internet y la telefonía móvil es el mayor cambio tecnológico e industrial de todo el siglo. O sea, es decir, esto es tan grande como Internet y como cuando empezó la telefonía móvil. Piensa que no había teléfonos y de repente teníamos llenas de antenas y todo el mundo en tele y cambió completamente el sector. La movilidad eléctrica es exactamente el impacto y además afecta a las empresas que tienen más poder en el mundo. De todas las empresas, tú coges el Fortune 50, el IBEX 35, o sea, arriba del todo, siempre ¿quién está? Están los bancos y las empresas energéticas. Bueno, pues en este caso estamos afectando clarísimamente al mayor poder energético, que es el petróleo, y ahora estamos viendo que también gas para producir electricidad, con lo cual estamos viendo que estamos hablando de algo muy importante que afecta a un sector que tiene mucho dinero y por lo tanto mucho poder y lleva mucho tiempo influyendo de forma negativa, y lo digo abiertamente y luego lo veremos durante la entrevista, en los medios de comunicación para que se hable de cosas que no son reales. Entonces, una serie de personas, entre las cuales estoy yo, pues de una manera totalmente independiente, porque, repito, yo no estoy en el sector, yo no vendo coches eléctricos, hablamos de esto de una manera transparente y le contamos a la gente la verdad, lo que hay detrás. Y luego, como una bien parte dices, yo soy empresario, consejero también en otras empresas, una parte de mi vida muy importante se la dedico a trabajar en el IE Business School, que es una escuela de negocios que está en el top 10 mundial, pero que somos una escuela de negocios que nos diferencia de otras, que nosotros no pertenecemos a ninguna institución de ningún tipo. El IE tiene un dueño, no tiene ninguna institución, ni religiosa, ni política, ni empresarial, de ningún tipo, es totalmente independiente y por tanto los profesores que damos clases allí pues hablamos de cosas totalmente independientes, aunque siempre yo que hablo en cualquier medio, en cualquier sitio, yo no hablo en nombre de nada, yo hablo siempre en nombre de José Luis Portela, que además tengo una marca incluso está registrada, o sea que hablo siempre con propiedad y todo lo que digo es lo que José Luis Portela opina, no lo que en ninguno de los sitios para los cuales colaboro o trabajo. Para dar un contexto a esta entrevista, vamos a hacerlo al revés, si te parece bien. Siempre será enfocar con una evolución del tiempo. En este caso, vamos a hacerlo al revés. ¿Cuál es el futuro de la movilidad eléctrica? Mira, lo bueno es que está grabado. Esta no es la primera entrevista que me hacen. En el año 2013, que fue cuando yo me entero de esto, me entero, por cierto, por Twitter, no por la prensa vegetal. Digo prensa vegetal, en aquel momento lo único que leía era prensa vegetal, en formato vegetal sobre coches, ¿vale? Y ya dije en aquel momento, en el 2020 todas las casas van a tener un coche eléctrico, me llamaban loco de todo, ya lo hemos visto, estamos en el 2022, todas las casas del mundo tienen un coche 100% eléctrico. Es importante, ¿eh? Cuando estamos hablando de electricidad, no estamos hablando de híbrido, enchufable, ni híbrido, ni tonterías de estas, que luego lo hablaremos, que también porque se ha producido ese fenómeno. Estamos hablando de coches 100% eléctricos. En el 2025, y escuchar, esto está grabado, en el 2025, el 50% de la producción mundial es 100% eléctrico. Voy a repetir. 2025, 50% producción. ¿Vale? Y antes del 2030 es el 100%. Es imposible, esto no hay. Hay un libro que yo siempre recomiendo que se llama El punto clave, Tipping Point, si lo quieres leer en inglés, de Malcolm Gladwell, que habla precisamente de este fenómeno. Es decir, es el fenómeno de las famosas S que de repente empiezan bien y de repente, pum, explota. Pues ya lo veremos. Sí que es cierto que parece que esa explosión ya se ha consolidado. Mira, según los datos de Autobild, Tesla en el año 2014 vendió 32.000 vehículos. El año pasado casi 1.000.000. Es decir, también se han mezclado muchas empresas que han sido pioneras, como puede ser Renault, como puede ser Tesla, con nuevas empresas como Polestar. Totalmente. ¿Cuál es el camino que se está siguiendo? ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? ¿O qué opinión tienes tú de esto? A ver, lo primero, el camino Tesla es el que ha iniciado, evidentemente, y todos le debemos muchísimo a Elon Musk, o luego lo explicaré un poco, algo geopolítico que viene por detrás, que es mi punto de vista simplemente, no. Por supuesto, yo cuando hablo siempre hablo de cómo interpreto yo ese mundo, no que tenga una información que ayer me lo haya contado, es absurdo, esas cosas no se cuentan. Hay varias cosas seguras, es que todo va a ser 100% eléctrico, ¿vale? No va a haber nada. Eso que hablan del hidrógeno, nada, olvidaros, nada, seguro, 100%. No tiene ninguna lógica. ¿Por qué?
tendrías que volver otra vez a meter electrolineras, tendrías que meter el transporte de ese hidrógeno, los coches deberían añadir otro mecanismo extra para que ese hidrógeno producir, con lo cual es un mecanismo que se mueve, se estropea, tiene revisiones, es absurdo. Los coches van a ser 100% eléctricos, todos y todas las casas apuestan fuertemente por esto. Pero no lo pueden contar, no lo pueden contar así, porque claro, hoy en día tienen mucho stock de los coches viejos, antiguos, que son absurdos, que no tienen ningún sentido, y claro, no van a poder contar de repente esto, porque ya la gente entonces dejarían de vender. De hecho, es muy curioso, hay un dato que es impresionante, y si no, esto pregúntale a la calle. Yo siempre a la gente le digo, mira, pregúntale a la gente. Todo el mundo que se va a comprar un coche ahora mismo está diciendo, uy, estoy esperando. Ya la gente ya sabe que es absurdo comprarse un coche que no sea 100% eléctrico. Y está esperando a ver lo que se está produciendo en el mercado. Se está produciendo el famoso efecto Osborne, que ya lo comentamos hace años, que van a caer en picado las ventas primero de nuevos, luego de segunda van igual. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido. Y además ya la gente lo ve. Ya no es tengo un amigo, un conocido, un logo que tiene un coche eléctrico. Hoy en día en Madrid te paras en cualquier semáforo, miras el tornado y ves varios coches. Y repito, cuando hablo de eléctricos, hablo 100% eléctricos. Luego están los híbridos enchufables, que es esa especie de trampa. Hicieron ese modelo para empezar a probar baterías, pero si tiras un híbrido enchufable no tiene mucho sentido, porque estás mezclando dos tecnologías, doble peso, doble todo en un mismo coche, y no te evitas el efecto de tener que hacer las revisiones absurdas que se hacen todos los años en un coche de explosión, porque ese fenómeno no te lo quitas. Pero bueno, es una manera también de que entrara una tecnología nueva, la gente lo ha probado, que es muy curioso, el que tiene un híbrido enchufable, luego ya dice el eléctrico, y luego se puede una cosa divertísima, todo el mundo que tiene un híbrido enchufable, cuando el coche después de se le acaba la batería a los 30, 40, 50 kilómetros y enciende el motor de explosión, le parece el horror, pero el coche de repente suena, vibra, no tiene tanta potencia, se da cuenta que es absurdo, ¿no? Es muy curioso el fenómeno. Algo que hay que tener en cuenta también, que no son, siempre nos enfocamos, ¿no? Parece a las marcas de coches, y hay un interés detrás que es el lobby del lobby realmente, porque está dentro de sí mismo que empresas como Repsol, como Iberdrola, como Acciona, que puede ser que no es su ámbito de competencia, sobre todo en las grandes petroleras, que son las principales precursoras porque saben que su futuro no va por ahí, sino que tienes que reestructurarlo completamente a otro sector. Pero esto ha pasado, mira, ha pasado tantas veces en cualquier sector. Yo siempre me gusta poner el ejemplo de Kodak, que es un ejemplo clarísimo, ¿no? Kodak inventa la fotografía digital en 1975, por cierto, y se destruye, ¿no?, el propio invento. Las mismas reglas de cálculo, ¿no?, las que estudiaban ingeniería antes de mi era, utilizaban las reglas de cálculo. Y cuando llegaron las calculadoras, el que tenía las reglas de cálculo, ¿sabe lo que hizo? Las sacó más finas. Es absurdo. Y ahora cada vez que escucho, no, vamos a sacar un coche que no contamina, que contamina menos, es absurdo, tío. O sea, es decir, es absolutamente absurdo. Pero bueno, tienen que seguir contando estas historias en Internet. Hay un cambio tecnológico clarísimo, desaparece una industria y aparece otra. Y es algo que está pasando. No, está pasando y va a suceder a una velocidad rapidísima. ¿Está pasando a la vez que surge esa demanda? ¿Está esa oferta supliendo esa demanda? ¿Está la demanda reclamando esa oferta de movilidad eléctrica ahora mismo? A ver, hay mucha mala información porque la gente no entiende lo que es un coche eléctrico, no entiende. Y además hay muchísimas mentiras mentiras movidas por la gente que tiene. Lo primero, que no hay puntos de carga. Mira, actualmente hay muchísimos puntos de carga, no os podéis imaginar. O sea, yo llevo 3 años con un coche eléctrico, nunca he tenido un problema de carga. Es más, te diré un dato. Es cierto que el último mes en Madrid ya me ha pasado de ir a cargar en algún punto que hay en la calle y encontrármelo lleno. Antes, de vez en cuando me lo encontraba, ahora es más frecuente ver coches ya cargando, ¿vale? Pero también sé que viene un aluvión de entrada de cargadores absolutamente, pero increíble. Porque además, esto cuando la gente me dice, pero oye, pero esto, hay que poner muchos cargadores. Tú fíjate que tenemos mala memoria. Fíjate en el año... a principios del año 2000, la cantidad de vivienda que se hizo, que es mucho más complicado hacer cargador. Espera. Trenes de alta velocidad, ¿cuántos hay? Y se hizo una infraestructura. Espera, la movilidad. Yo no sé si te acuerdas. Cuando empezaron los teléfonos móviles, todo el mundo decía, no, esto solo va a ser en las grandes ciudades porque hay que poner una antenita en cada sitio para que llegue y cada uno tenga su teléfono móvil. Si todo el mundo tiene un teléfono móvil, tú imagínate el problema. Si todo el mundo no lo podemos cargar a la vez, y además, si todo el mundo a llamar a la vez. Oye, ahí está, no ha habido ningún problema. Es exactamente igual.
Porque instalar un punto de carga es absolutamente, vamos, la ingeniería más rápida del mundo. Solo necesitas un cable, porque el punto además no necesitas ni una electrogasolinera, no necesitas ni un espacio. Lo hemos visto en Madrid, en una calle, en una acera, pones un aparato y ya está, nada más, le tiene que llegar la electricidad, se acabó, no tiene nada. Lo que tiene, que esto es lo que la gente no sabe, una complejidad enorme porque están tardando en dar las licencias para ponerlo. O sea, es una vergüenza. O sea, literalmente el gobierno, y no estoy hablando de política, estoy hablando del gobierno, no le interesa que esto vaya rápido, por lo que sea. Porque te puedo asegurar que hay muchos proyectos que están ahí, que está al punto y no está funcionando porque les falta la licencia. O sea, una auténtica vergüenza. Se está haciendo mucha presión por todos los medios en diferentes organismos y se está avanzando, pero todavía estamos lejos de donde deberíamos estar. Pero la pregunta entonces aquí tiene que ser clara. Y es, ahora mismo tenemos la posibilidad de elegir entre vehículos de combustión, tú vas a tu gasolinera, repuestas con lo que tú consideres necesario, lo que te demande tu vehículo, pero en el momento que cambie y sea vehículos eléctricos y todo sea monopolizado por la electricidad, ¿qué va a pasar con los precios? No tengo ni idea. O sea, eso, ojalá, si yo supiera esa idea, pero hay un matiz aquí importante. ¿Vale? Esa pregunta me la he hecho porque siempre los lobbies de poder han existido y yo siempre digo el famoso utility cuando estudiábamos, ¿no? Que es el producto que no te queda más remedio que lo estamos viendo con la electricidad. Pero el problema es que tú no puedes discernir la electricidad para el coche eléctrico, para la lavadora y para no sé qué. ¿Vale? Entonces, como no pueden hacer eso, salvo los puntos de carga que pongan en mitad de la calle, ¿vale? Ahí sí, ahí podrán poner el precio que quieran. Lo que pasa es que hay mucha más competencia que antes. Hazte cuenta que ahora para montar una gasolinera tenías que ser pues, prácticamente uno de los 3, 4 grandes. Hoy por hoy, no sé, desconozco el número de casas que hay que están instalando puntos eléctricos, pero no son solo las grandes. Hay muchísimas marcas, muchísimas empresas por detrás. Entonces esto va a ser muy grande. Y además, todo el mundo va a poder tener cargadores en casa. Porque, por cierto, esto es uno de los datos que cuento, otra de las grandes, y digo, mentiras, o no es mentira, conocimiento que la gente se cree. Yo tengo coche eléctrico desde hace 3 años. Yo no tengo cargador en casa. O sea, es decir, yo no tengo un cargador especial. Yo lo enchufo en un enchufo normal. El mismo que un enchufe de iPhone. Igual, me he bajado al garaje un enchufe normal. Eso sí, con cable en vez de 2,5, con cable de 4 milímetros, porque es exactamente igual que el enchufe que tenéis, por ejemplo, para la lavadora o si podéis para el aparato de aire acondicionado. Como son enchufes que necesitan un poquito más de potencia, ¿vale? Pues tienen su cable de 4 milímetros en lugar de 2,5. Nada más. Porque para darles una idea, en 12 horas de casa, 12 horas, cargas unos 140 kilómetros. Dime tú quién no hace 40 kilómetros diarios. O sea, la gente hace mucho menos. O sea, cargando en casa en un enchufe normal, tienes de sobra. Y luego, si quieres viajar a algún pico, pues te vas a un cargadores de esos, que sí, que es cierto, son un poquito más caros, pero aunque sea un poquito más caro que cargar en casa, siempre es aproximadamente, ahora actualmente es unas 3 veces más barato que moverlo en gasolina, y si lo comparamos hace un año cuando estaba la electricidad a precios normales, era 10 veces más barato, y luego si lo cargas en la carretera es unas 3 veces más barato. O sea, sigue siendo mucho más barato mover un coche eléctrico que un coche de gasolina. También es cierto que tenemos que pensar que esta movilidad eléctrica no solo afecta a los coches, hay motos, hay bicicletas, hay patinetes, sobre todo también ya se está pensando en esa movilidad aérea que sea eléctrica. Vale, Entonces, es una reconversión completa. Me has tocado puntos que me encantan. Mira, es que, claro, fíjate, evidentemente todo el mundo dice tal, los trenes, para que se haga una cosa, la gente una idea de la diferencia entre un motor eléctrico y un motor de explosión. Un motor de explosión es absurdo. Además, fíjate, esto no lo tenía preparado, pero mira, me voy a levantar porque además es que como ingeniero tengo uno aquí, tengo un motor de estos aquí, una escala, ¿no? Absurdo, de verdad, esto es una cafetera. De hecho, para la prueba de que los motores potentes y lo que tienen lógica son eléctricos, que el AVE, el tren de alta velocidad que tiene que mover no sé cuántas toneladas, no sé lo que pasa en un AVE, pero más de 100 toneladas, una barbaridad, a más de 300 kilómetros, tiene que ser eléctrico, no podría ser de combustión. Cuando me hablas de aviación, me encanta, porque yo, si veis mi programa, que además salí, ahora estoy en Team Management, que hacemos un programa de televisión todas las semanas, entrevisté a una chica que ha participado en el proyecto de un avión actual eléctrico que, atento al dato, tiene un alcance actualmente de 1.000 kilómetros con 12 pasajeros. Eso está sucediendo hoy. Esto no está hablando del futuro. Hoy ya hay aviones que van 1.000 kilómetros con 12 pasajeros. Sí.
El resto ya te lo puedes imaginar. Sí que es cierto que también, o parece que esta movilidad eléctrica y el futuro que nos espera ha cambiado a medida que cambiaba nuestra conciencia. Y me explico. Claro. Antes era impensable, José Luis, o me parece a mí, compartir coche. Es decir, tener un coche tú Sí. esta mañana y por la tarde tenerlo otro. Ese car sharing, ese motosharing, era completamente impensable. Era un bien privativo completamente tu vehículo. Y ahora ya Totalmente. no. Ahora, ¿cuánta gente realmente piensa en comprarse un coche? Fíjate, te voy a dar mi punto de vista, que es un poco distinto al que opina mucho. Es cierto, ahora el coche se puede compartir, es cierto, también el coche se puede alquilar, todas esas dos cosas esto. Es cierto que hay gente que antes, yo recuerdo cuando tenía 18 años, pues o te comprabas un coche o te comprabas un coche. Ahora puedes tener la posibilidad de poder utilizar un coche por tiempos, por hora, por media hora, sin necesidad de comprarlo, con lo cual es cierto que jóvenes a lo mejor no estén pensando en coche. Pero yo sigo pensando que sí que va a haber demanda de compra de coches. ¿Por qué? Porque el coche al final, aunque es cierto que es algo que nos mueve, es algo en el cual transportamos nuestra familia, transportamos nuestras cosas. Y yo que he utilizado mucho el car sharing, está muy bien, también lo utilicé una vez durante casi 2 meses, porque yo siempre cuento que más es una experiencia, yo lo pruebo todo. A mí me gusta probar las cosas para luego hablar de ellas. Entonces estuve probando 2 meses, tiene bastantes ventajas, pero también tiene sus ventajas. El coche muchas veces, y para que sea así de claro, a veces no huele bien y yo qué quieres que te diga, a mí no me gusta en un coche que no huela bien, ¿vale? A veces el coche está sucio por dentro y yo a lo mejor para mover un desplazamiento de un cuarto de hora me da igual, pero para llevar a mi familia a lo mejor no me apetece, digo, que mi hijo vaya en un coche, que vaya sucio, que vaya tal. Entonces yo sí que creo que la gente va a seguir teniendo coches, esto es totalmente seguro, que la gente sí que va a comprar y que va a haber más gente que utilice otras alternativas, por supuesto. Pero yo sí que creo que al final las familias van a tener al menos un coche Y en la sobre casa. todo que también la movilidad eléctrica, los coches eléctricos han ganado un respeto de la comunidad global en base a la publicidad que se ha hecho, que eso no se ha estudiado tanto y no es una publicidad tan anuncio típico de BMW del domingo por la tarde, sino hay youtubers que hablan de movilidad eléctrica, hacen un trabajo estupendo, hay mucho interés creado por gente que quiere cambiarse a ese tipo de Pues vida, ¿no? Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que la gente, bueno, nos han dicho de todo, o sea, todos los que hemos estado en cualquier medio y nos hemos hecho un poco, no le quiero llamar la palabra influencers, pero sí reconocidos por eso, aunque yo evidentemente no solo hablo del coche eléctrico, hablo mucho de management, de interim management, de alta dirección, de dirección de proyecto y también del coche eléctrico, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Nadie, de verdad, os lo puedo asegurar, les conozco, si queréis montamos un programa con todos, nadie nos ha pagado un solo duro, esto es algo que viene de dentro, nos apetece contarlo, porque el coche eléctrico tiene tantas ventajas que es despacharse, o sea, cuando lo tienes te echar las manos, o sea, la primera, que es lo que más sorprende, la primera, bueno, fíjate, la más importante es que no contamina, pero esa la voy a dejar para lo último, porque la gente es muy egoísta, vamos a ser sinceros. Porque la gente cuando pasamos del motor de gasolina Mientras te al lleve, motor ¿no? de diésel, que por cierto, termodinámicamente es verdad que era un poquito más, pasábamos de un 28% de rendimiento termodinámico a un 35%, es verdad que el motor diésel era un poquito más eficiente, ¿vale? Pero con otras contaminaba más, que eso no, y a la gente le da igual, ¿vale? O sea, la gente no se va a comprar el coche eléctrico por desgracia por la contaminación. Lo primero, no tiene revisiones. Mira, esto a mí me cansa ya contarlo, pero la gente como no vas a tener revisiones, y dale, pero tu coche eléctrico no tiene revisiones, que no hay que revisar nada. No es que es un motor eléctrico, y un motor eléctrico es una varilla con un hilo de cobre, con un imán que rodea, que eso no se estropea, no se estropea, de verdad, no se estropea. Los motores eléctricos tranquilos, que no se os va a pasar nada, nada. La siguiente que te dice, la batería. Yo me hago muchas gracias de la batería. Bueno, me han dado 8 años de garantía, pero no sé, a lo mejor tú conoces un producto que te da 8 años de garantía. Yo no conozco ningún producto, ninguno, industrial que te da 8 años de garantía. Por favor, si te dan 8 años de garantía, quédate tranquilo, que la batería no es el problema, no vas a tener problemas con la batería. Alguien dice, es que conozco uno que ha tenido problemas en la batería. Bien, tiene 8 años de garantía, ¿vale? Entonces quédate tranquilo, ¿vale? No tiene revisiones. Bueno, miento, cada 2 filtros el aire, es verdad. Filtro de aire acondicionado son 50 euros. Uf, terrible, ¿eh? Es algo que te dar cuenta que en un motor de explosión, esto para que se mueva, son 5.000 piezas que tienen ahí moviéndose, friccionando. Hay que meterle aceite a 30 euros el litro, más caro que el vino, a 30 euros el litro. Y todos los años te obligan a hacer una revisión. Hay un lobby interesante, muy grande, con mucho poder, que gana y pasta por esto, porque tienes que hacer revisiones, mantenimientos, que es absurdo. Y eso es lo que se han estado engañando durante todo el siglo XX, porque el coche eléctrico es de 1834.
1834. En 1838 nació el motor Otto. O sea, es 50 años anterior. En 1896, los taxis en 100% eléctricos. Y hoy en día todavía me pregunta algún taxista si se puede comprar un taxi eléctrico, ahora ya no, ya hemos visto que hay la tendencia, como han empezado los primeros con los Tesla y con nosotros, el Putin, ya está, vamos, a reventar. En menos de 3 años no vemos ni un taxi que no sea 100% eléctrico. Pero no tiene revisiones. Lo segundo, que es una cosa que la gente no se da cuenta, bueno, es la respuesta del acelerador. O sea, tú según presionas en los motores de explosión hasta que llegas a la curva del par máximo, además hay que meter una caja de cambios, aquí no, aquí es instantáneo. O sea, te entra toda la fuerza de golpe. Por eso cuando vais en un semáforo y de repente sale, eso lo puede preguntar a cualquier gente que tiene moto, claro, salen los coches eléctricos que parece que aquello, o sea, tienes una fuerza absolutamente increíble, con lo cual es mucho más cómodo. Lo tercero, que eso solo te das cuenta cuando lo tienes, no vibra. Entonces, ¿qué pasa cuando no vibra? Todo rompe, los ingenieros que me están escuchando, todo rompe por vibración. Cualquier cosa, cualquier objeto que tengas en tu vida, si estás todo el rato así vibrando, esto yo lo pongo así en un aparato, y no, rompe, pero cualquier cosa, o sea, un bolígrafo puede haber así, lo estás vibrando durante tiempo, rompe. Entonces, el coche está vibrando continuamente. Por eso los coches con los años suenan, hacen ruido. No, aquí no. Es una suavidad absolutamente increíble. Entonces, esa ausencia de ruido, suavidad y todo hace que sea mucho más cómodo conducirlo y que además no tenga la sensación de la vibración. Eso solo te das cuenta cuando después de un coche eléctrico lo conduces mucho tiempo y luego te pones. Luego, es mucho más barato moverlo, muchísimo más barato moverlo, y ya por último, no contamina. Que eso es lo de los coches eléctricos contaminan más. Mira, yo de verdad, cada vez que dicen eso y te justifican porque la producción de electricidad, que es cierto, un porcentaje contamina porque seguimos produciendo electricidad con gas y todo eso daría para otro programa. Eso si quieres, hablamos un día cómo se produce electricidad y contamos porque ese es otra gran vergüenza. Pero ¿qué es lo que sucede realmente? Bueno, primero que está fuera de la ciudad, no es lo mismo que esté dentro de la ciudad. Y luego cuando la gente habla del coste total de producir la batería, digo, escucha, y el coste de producir en todas las fábricas todas estas piezas, que las fábricas conducen electricidad, no, y el coste de la electricidad, mover, extraer el petróleo, eso no consume electricidad y no consume energía, y el transportarlo con esos grandes buques que van por el mundo, y las refinerías de petróleo, todo eso no consume y no contamina. Vamos, por favor, si vamos a hablar de contaminación, háblame de la cadena de valor de verdad, de la contaminación de un coche comparado con un coche eléctrico. Es que es, de verdad, es así de claro, una vergüenza que haya gente que se atreva a publicar artículos de eso y mucho peor, lobbies de poder que se dejen, digan, no, según un estudio de la universidad, que todo lo que empieza, según un estudio de la universidad ya se lo creen y publican esa mentira. Pero la gente no tiene 2 dedos de frente, de verdad, no lee 4 cosas y son 4 cosas y te das cuenta que eso es una gran mentira. Los coches eléctricos consumen muchísimo menos, contaminan muchísimo menos. Y más, voy a ser mucho más polémico. Hablando de contaminación, el dióxido de carbono. Yo que veo hablar del dióxido de carbono, digo, espera, para. Dióxido de carbono, que por cierto, producimos los hombres, las plantas, no voy a entrar en ese tema complicado. Pero yo estudio geología y climatología en la carrera, ¿vale? Otra gente no y opina por lo que ha leído. Lo que realmente mata y es peligroso es el monóxido de carbono, los sulfuros y todo lo que sale por un tubo de escape. Y si no te lo crees, te encierras en una garaje lleno de plantas a ver si te mueres. Pero te encierras con un coche, te enciendes y te mueres. Te mueres por los gases que produce. Luego, lo que contamina y mata son los gases producidos, ¿vale? Y no es el dióxido de carbono que sale por el tubo de escape. No voy a entrar en el fenómeno del cambio climático. Eso. Lo que realmente mata son los monóxidos, los sulfuros, todo lo que sale es asqueroso por un tubo de escape. Y de esos, callaos. ¿Por qué? Porque no interesa contarlo, porque no interesa hacer la fuerza de qué es lo que está pasando con los coches de explosión que llevamos años. Y ese es el grave problema. Pues sería la cuarta, que es la más importante, pero al final, por desgracia, es lo que la gente no va a hacer, porque a la gente al final lo que le interesa es a corto plazo si consume más o consume menos. Bueno, 2 cosas después de esto, porque vamos a tener que sudar en esta entrevista y hacerla un poquito más breve, sí. Porque si no, la gente, nosotros nos lo pasamos muy bien, pero desde fuera a lo mejor dicen, oye, cortaos un poco. 30 euros el litro de aceite, depende qué vino, ¿no? Que lo has comparado con los vinos. Si es un vino más caro, entonces ahí tenemos que ponernos un punto. Te decía, y aquí voy a discutir un poco contigo, si me lo permites. Sí. Mucho del lobby que hay en contra de los vehículos eléctricos es, y entiendo, que son marcas no estables o que son marcas de reciente creación.
Tú ahora mismo puedes confiar en una marca como Volkswagen, como BMW, como Audi, la que sea, incluso si hace un vehículo eléctrico por su trayectoria. Pero no puedes confiar a lo mejor, y la gente le da más reparo confiar en un Polestar, un MG, porque no son marcas, o marcas incluso Bueno, chinas, que no son reconocidas a nivel nacional. Me explico, vale, ¿sabes? cuidado MG viene de la época de Robert, cuidado. Sí, bueno, pero me refiero a la transición a ese. Vale, bueno, siempre hay a Tesla, por ejemplo, se le ha criticado mucho, no sabía cómo hacer coches, que no sé cuánto. Mira, escúchame, si no supiera hacer coches no hubiera vendido tanto y no estaría donde está ahora mismo, ¿vale? O sea, esa crítica que es verdad que probablemente no tenía la misma experiencia que BMW, Volkswagen, otras grandes casas en fabricar coches, no tenían. Pero escúchame, es que hoy en día es que todas van a por ahí. De hecho, fíjate, el caso para mí más significativo, el que mejor lo ha hecho de lejos es Porsche. O sea, Porsche, para que te hagas una idea, actualmente uno de cada 4 coches que se venden a día de hoy, uno de cada 4, el 25%, son 100% eléctricos, el Porsche Taycan. Son absolutamente éxito, lo han sabido hacer y han apostado. Y es tan así que fíjate que la propia Volkswagen ha quitado al CEO que era y ha metido al CEO de Porsche, lo ha hecho CEO de Volkswagen a nivel mundial precisamente por ese motivo. A ver, es opinión personal, evidentemente, yo no, nadie me lo ha contado, pero es de lógica que alguien lo haga también dentro de una de las propias casas y le hagan CEO de la superior porque saben que el tema va por ahí, seguro, es que no hay duda, de verdad. Es que esto es muy curioso. Cuando habla la gente, lo que pasa es que, claro, repito, no lo pueden contar porque siguen teniendo todavía producciones de coches todavía que no tienen lógica. Es como si ahora, imagínate que la nueva tecnología no va a ser 5G, va a ser otra, ¿vale? De esa tecnología, todos los móviles que tienes actualmente ya no van a servir. Pues claro, no lo contaría. Sí que es Es cierto lógico. que también es que vivimos en un mundo muy global y quien parece que no es tu competencia es realmente más competencia que quien tú piensas. Y me explico. La competencia de, por ejemplo, una marca como Porsche, que estábamos Uh hablando, -huh. es Google. Es que es el vehículo autónomo, es que es esa transición completamente, es Netflix por la creación de contenidos que también puede, o Tesla, por ejemplo, que es al final la marca más referencia a nivel eléctrico, y a lo mejor no es tanto la competencia de otros tipos de marcas de A ver, vehículos. varias cosas que has tocado ahí. A ver, cuando hablamos de competencia, habrá que hablar. Yo te entiendo lo que has querido decir, pero yo te digo de que la competencia de Porsche es Google. A ver, Porsche es una casa que tiene dos cosas que es únicas. Primero, yo no sé si sabe la gente, creo que es la segunda marca del mundo con más coches en producción que todavía siguen fabricados. O sea, de todo lo que ha fabricado en el mundo, creo que es el 70% de todos los Porsches todavía funcionan. Por lo que es una casa absolutamente con una calidad absolutamente Fiabilidad, increíble. sí. Segundo, la deportividad y lo que significa un Porsche está fuera absolutamente de todo duda. Es la casa deportiva más importante, más relevante en el mundo de la automoción y luego el tema del lujo. Entonces, Porsche no va a tener competencia ni con Tesla, ni con Google, ni con nada. O sea, el que quiere comprarse un Porsche te puedo asegurar que no va a mirar un Tesla, seguro, ni otro tipo de coche, eso no tiene. Cuando me hablas del coche autónomo, aquí esto que voy a decir es bastante polémico. El coche autónomo, mirad, es otra de las grandes, no quiero decir mentiras, mala información que hay. Todo el mundo saca vídeos de coches que conducen solos. Yo mismo fui en un Tesla hace 3 años, imagínate, y lo que ha evolucionado desde aquel. Desde Madrid fui casi 200 kilómetros sin tocar el volante en un Tesla y totalmente autónomo. Pero eso es grado 2. Lo que es grado 5, que sería un coche full autónomo, no lo vamos a ver ni en los próximos 10 años. Y me voy a explicar. Muy fácil. Voy a explicar el caso de los aviones y el caso de los trenes. Los trenes, la gente no se sabe, se conducen desde fuera. O sea, es decir, la señalización de los trenes es la que le permite al tren ir más rápido, más lento, o sea, desde fuera una conexión entre la señal y tal. Y mismo que pasa en un avión. Un avión va volando, evidentemente va solo, pero digamos, los aeropuertos hablan con el avión y envían señales. Vale. Es imposible que un coche con el mejor radar del mundo, con la mejor cámara del mundo, pueda interpretar el mundo que le rodea. Puede interpretar un stop perfectamente, aunque si el stop está bien señalizado y tal, con una cámara está claro. Pero ¿qué pasa si esa señal se ha caído? ¿Qué pasa si en el suelo no está bien escrito? ¿Qué pasa si en ese momento el GPS no le detecta justo en el punto? Se salta el stop. O sea, es decir, para que veamos un coche 100% eléctrico, lo que es 100%, 100% autónomo, que es el grado 5, todas las señales que hay en el mundo, todas las señales, ya no solo de tráfico, cruces, todo tiene que emitir señales hacia el coche, hablarse y encima por tecnología dual. ¿Vale? Por seguridad, los trenes, por ejemplo, cuando un señal emite al tren, no le emite solo en una señal, emite con dos por si una falla.
Eso es cambiar toda la infraestructura de un país y eso va a llegar, como os podéis imaginar, bastante bien. O sea, el coche full autónomo grado 5 le va a quedar. El grado 2, grado 3, ya lo estamos viendo, es ayudas a la conducción, sabe conducir, puede ir, empiezan ahora a interpretar lo que es un semáforo, a pararse. Sí, sí, pero sí, eso es ayudas. Pero el coche 100% autónomo le queda muy lo que puede. Para ir un poco cerrando la entrevista, te voy a mencionar otro tema que quiero tratar, aunque sea brevemente, y es completamente distinto. Y es, ¿a dónde vamos a llegar? Son dos preguntas realmente. ¿A dónde vamos a llegar con todo el tipo de restricciones que tenemos en cuanto a vehículos, apoyadas también por el plan MOVES 3, a partir de la Unión Europea? Y si en España, ahora mismo, esa movilidad eléctrica tiene el respeto que debe o lo ha ido adquiriendo. A ver, aquí otra vez polémica. Yo, de nuevo, yo sé que lo que voy a decir ahora no gusta, pero es que me da igual. Yo opino vuelvo a repetir, hablo siempre en nombre de José Luis Portela. A mí las restricciones a la movilidad no me parece una buena política del gobierno. Me parecen injustas. Me parece injusto. O sea, no me parece injusto que a una persona le prohíban entrar en determinados puntos de la ciudad. Yo sé, alguien me va a decir, José Luis, pero si tú apoyas la movilidad eléctrica, pero escucha, si tú eres el gobierno y quieres apoyar a la movilidad eléctrica, consigue y subvenciona que la gente se pueda comprar un coche eléctrico. Inversión en puntos de carga. Pero no le prohíbas a la persona que se compró, que está en una economía, pues a lo mejor tiene un coche de hace años que le costó 10.000 euros y es el único coche que tiene, y no le puedes prohibir entrar en Madrid. No puedes prohibir eso. Por favor, hay gente que necesita el coche para desplazarse, para moverse y para todo. O sea, a mí las políticas de prohibición de que los coches entren en determinadas zonas de las ciudades no me parece la correcta medida. O sea, si un gobierno y el objetivo final es que la gente tenga coches eléctricos, ayúdale a la gente a que tenga un coche eléctrico. Pero no le fastidies a que tenga un coche de explosión, por favor. O sea, es decir, esto ya sé que va en contra probablemente de lo que piensen muchos, pero es que tiene lógica lo que estoy diciendo. No es que me ponga de la hora de la gente que tiene motor de explosión. Es que no me parece justo que les impidan entrar. No es que así vamos a forzar. No, así vamos a forzar, no. Tú vas a forzar a que la gente, en el mundo que la gente entienda que un coche eléctrico es mucho mejor que una explosión, que además tenerlo una semana y ya está, no hace falta más, ayúdale a comprárselo. Pero no le prohíbas hacer cosas. No es la forma, no es la forma. Ahí se equivocan y mucho además. Pues dos cosas, José Luis. Lo primero, estábamos casi por darte una sección, porque podríamos hablar largo y tendido sobre muchos temas, pero te voy a proponer mejor que nos veamos otro día, que hagamos sobre cualquier tema, porque aquí hemos abierto muchos melones, hemos tapado algunos o más o menos nos ha quedado claro algún otro, pero tenemos mucho de lo que hablar. Y también mucho hemos sudado, así que por hoy creo que es suficiente, ¿no? Yo un placer y además me encantaría que en la próxima la gente que nos está escuchando que nos lancen sus preguntas, que nos pregunten, que tal, y oye, encantado. Y hablar con cualquier cosa, transmitir información, ser transparentes, eso es lo que la gente necesita. Porque yo en este caso me represento a mí mismo, no represento a nada por detrás. Yo lo único que quiero transmitir a la gente es que la gente entienda lo que está sucediendo. Y eso es importantísimo en el siglo XXI. Saber lo que pasa en el mundo real. Qué perfecto lo has dejado. Como se nota que tienes algún pinito en periodismo ya, ¿no? Bueno, y en mil cosas. Sí, bueno, tengo la familia de ahí, ¿eh? Mis padres se dedicaban, vivían los dos, o sea, trabajaban en televisión, además en cargos muy importantes y siempre, pero fíjate, más que la comunicación siempre me ha dado mucha rabia los lobbies de poder. No me han gustado nunca y la manipulación. Hay tanta mentira, más que una vez que la gente esa mentira la tiene ya inscrita. Una que me encanta contar, o sea, los vasos, ahora la han tomado con el plástico. Y entonces te ponen una cosa de tetabric, el agua dentro del tetabric, y le puedes preguntar a cualquier persona, es más difícil de reciclar que el plástico, porque lleva cartón, lleva aluminio y encima lleva plástico, lleva el tapón sigue siendo de plástico. Entonces, pero como lo han tomado con el plástico, a ver, lo que es malo del plástico es tirarlo al mar, por favor, pero como si tiras cualquier objeto al mar. Pero el plástico no es malo. De hecho, es uno de los mejores productos y de las mejores tecnologías del mundo. Casi todo lo que tenemos tiene plástico y muchísimos plásticos. Lo que hay que hacer es reciclar ese plástico. Pero no, el plástico no es malo. Lo que pasa es que, claro, va a empezar la política, ahora el plástico es malo, pues ya el plástico es malo. Entonces, esto es importante que la sociedad lo sepa y lo entienda. ¿Para qué? Para actuar en consecuencia. O sea, que no nos engañen, que nos cuenten la realidad. Bueno, yo creo que, o al menos con estos tipos de programas, intentamos acercar realidades distintas que no están
pues tan al día y en este caso creo que puede ser una entrevista muy útil Y y te lo te lanzo agradecemos otra. Si quieres profundamente, otra, José hablamos Luis. de la sequía, que esa me encanta. Hablamos de eso, de entrada. Esa la gente se va a sorprender de los datos reales, no de lo que le parece la prensa. Los datos reales de lo que pasa con la sequía y todo esto. Esto es muy divertido. Perfecto, pues lo tenemos en cuenta de nuevo, José Luis. Muchas gracias A y nos vemos vosotros. pronto. Un placer, de verdad, y además os dije que sí el primer día porque realmente sois un sitio independiente y a mí ya sabéis, eso se nota a la hora de hacer las cosas y siempre me tendréis a vuestra disposición de forma totalmente gratuita y transparente. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista con José Luis Portela, el profesor de Yale Business School, y como hemos visto muchas otras cosas, de nuevo, muchas gracias y le tendremos muy pronto seguro. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con José Luis Portela. Muchos temas interesantes tratados y muchos otros que nos han quedado. Hemos llegado al final de un nuevo magazine en el metaverso de Agora News y cada semana nos puedes encontrar hablando sobre lo último y creando contenido periodístico en el metaverso. Si no quieres perderte nada, te puedes suscribir y seguirnos en redes sociales donde te contamos todo lo que hacemos. Nos vemos el próximo viernes.